Las enfermedades zoonóticas tienen, o los animales tienen una participación, muy importante en la transferencia de enfermedades que pueden llegar a perjudicar a los seres humanos. Por eso es que han llegado a conocerse cuestiones tan especiales que han determinado que el nombre sea zoonosis, o sea que sea de los animales a las personas, la transmisibilidad. Exacto. Doctor, si bien nosotros siempre que hemos tenido que hablar con usted, hemos hablado de castración, hemos hablado de rabia, particularmente de la vacunación antirrábica, pero ¿es el único tema que debemos preocuparnos y priorizar en la salud de nuestros animales, el tema de la vacuna antirrábica? En realidad, mi querido y estimado Gastón, no. Hay que pensar la cuestión mucho más amplia, es porque sí, sabemos que la rabia es fatal, es terrible, es bien bien cargada de maldad esa enfermedad, porque es una virosis que no admite ningún tipo de tratamiento. Una vez que está declarada en un animal o en una persona, esa persona o ese animal caput, se tienen que ir de este mundo porque muere en la peor de las condiciones de su sistema nervioso, causándole un montón de problemas. Ahora, no es solamente pensar en la rabia, la zoonosis, porque hablamos de varias enfermedades, como pueden ser enfermedades como la listeriosis, como la tuberculosis, la misma brucelosis. Existen enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con bacterias que son bastante comunes, no son tan extraordinarias, como la Escherichia coli, la Salmonella, la Pasteurella. Son todas bacterias que son capaces de causar problemas zoonóticos en las personas. Nada más que porque un animal esté padeciendo una diarrea de esas incoercibles que puede causar problemas, ya la piel del animal puede estar contaminada, y a través de la caricia de un animal que no está suficientemente bien atendido en cuanto a su higiene, su limpieza, tiene la posibilidad de transferir unos problemas como esos. Ni hablemos, por ejemplo, de las enfermedades parasitarias, que también, a través de la forma de vehiculizar los entes parasitarios a las personas, como son minusculísimos huevitos chiquititos que son capaces de ir pegados a las ranuras que tiene nuestra piel, las huellas digitales, por ejemplo, ahí pueden ir metidos los huevitos de los parásitos que los pudimos adquirir acariciando a un animal o jugando con un elemento que el animal tenga, como una soga, por ejemplo, que esté habitualmente desparramada por el predio en donde anda el animal caminando, o haciendo sus deyecciones, o en contacto con deyecciones de otros animales, como puede pasar en parques, en plazas y en infinidad de lugares. Bien, y doctor, siempre que uno dice, ¿no?, a cuidar la salud de los animales, uno siempre piensa en su gatito, en su perrito que tiene en casa, o que uno incluso lamentablemente ve muchos en la vía pública que están deambulando. Pero la ciudad no es el único ámbito donde vive el ser humano. ¿Qué pasa en el ámbito extra urbanizado, digamos, en la zona perirural, en la zona rural? Digamos, ahí estamos hablando ya de otros animales, por ende también estamos hablando de la posibilidad de estar en contacto con otros agentes patógenos. Correcto, ahí estamos hablando de otro ecosistema a la vuelta, donde a lo mejor la densidad poblacional es menor. Atenti con este detalle, pero el trabajo que hace el sol, por ejemplo, desinfectando, por ejemplo, matando bacterias, virus y hongos durante todo el día, es realmente maravilloso. Es una herramienta que hay que aprovechar permanentemente cuando hacemos higiene de los trapos, por ejemplo, de la cucha del perro, del gato, aquellos lugares, aquella vestimenta que por ahí la gente les crea, les inventa a los animales para ponerles en épocas de mucho frío, tienen que ser aprovechados justamente en esos momentos, hacerle una lavada con un detergente polenta, un jabón así fuerte, y que después sea expuesto al trabajo de la radiación efectiva solar, que más o menos en 3-4 horas lo deja totalmente seco, después de haberle dado una hermosa paliza a las bacterias, los virus y los hongos que pueda tener ese ropaje o ese elemento que utiliza el animal, ¿me entendés? Sí, tal cual, ¿no? Y además, si en la ciudad, doctor, nos cuesta, ¿no? Esto, usted ha sido un gran aliado nuestro para poder entablar estos diálogos y poder llevar el mensaje, ¿no?, del cuidado de nuestras mascotas, nuestros animales de compañía. Me imagino que en el ámbito rural debe ser otra la situación, ¿no? Porque pensar
en la ciudad, en el veterinario que tal vez uno tiene cerca de casa, muchas veces en el ámbito rural no debe ser tan fácil el acceso a los profesionales que se han formado. Se manejan mucho, en realidad, creo, por el conocimiento. Gente que ha criado toda la vida animales, muchas veces actúa y lleva a la práctica la medicina veterinaria. Claro, claro. Hay detalles que la gente ya los ha aprendido porque ha pasado por situaciones parecidas en alguna oportunidad. Entonces, pueden volver a poner en práctica cosas que pueden ser perfectamente útiles, como por ejemplo el uso de la lavandina como desinfectante perfectamente al alcance de la mano de todos, porque no creo que a la gente del campo le falte, por ejemplo, un chorrito de lavandina o un pocillo de lavandina para ponerle a un balde para hacer una limpieza de un predio de la propia casa que ha tenido una deyección animal o un vómito o una defecación de algún cachorro que ha estado eliminando no solamente larvas parasitarias, porque en muchas oportunidades ocurre, sino además una población importante de bacterias y de virus que pueden ser peligrosos para la gente. Es una práctica que por ahí puede ser altamente positiva cuando no tiene uno las herramientas como para saber exactamente a qué especie se refería la diarrea que había expulsado esos parásitos del animal, y bueno, se puede llegar a intentar por lo menos cercarle el paso a pestes bastante peligrosas para la gente, ¿no? Por supuesto. Y además también esta mañana hemos conversado con el doctor Gustavo Echenique, que él es médico infectólogo, y él también nos hacía ver una situación, ¿no? Que la población que ya tal vez se agotó de vivir en la ciudad, en esto del ritmo tan agobiante, el ritmo tan acelerado que tiene la ciudad, como puede ser nuestra capital, por ejemplo, está optando por tener su casa fuera, ¿no? Y cómo eso también es un disparador de muchas veces entrar en contacto con virus, bacterias, por supuesto, a través de animales, porque en realidad nosotros nos estamos yendo a meter en un ecosistema donde antes el ser humano, o por lo menos hace 50 años atrás, no estaba y no era tan frecuente su presencia. Entonces, ahí también se está generando, digamos, un nuevo espacio, digamos, por el cual podrían emerger otras enfermedades o enfermedades ya conocidas que uno por ahí las tenía olvidadas. Yo pienso en el caso, por ejemplo, del hantavirus, ¿no? Que a través del ratón colilargo entra en contacto, pero como él bien nos decía, ese no es el ratón que tenemos en la ciudad, la lauchita, es el que está en el campo, y bueno, mucha gente se está yendo al campo a vivir, entonces ahí tenemos otro desafío de salud pública que tanto médicos como médicos veterinarios y la población en general tienen que analizar muy bien cuando hace este tipo de cambio en su hábito de vida. Correctísimo, es una excelente apreciación. Hola, doctor, ¿nos escucha? Hola, hola. Sí, me parece que se nos cortó la comunicación. Sí, se nos cortó. Sí, veníamos charlando bastante interesante con el doctor pensando, ¿no? No es solamente hablar de enfermedades zoonóticas en hablar del perro y del gato, ¿no? No es solamente hablar del animal de compañía o de los animales de compañía, porque hay gente que tiene más de uno, ¿sí?, en casa, sino también en muchos otros ámbitos. En ámbitos donde nosotros tal vez transitoriamente estamos. Porque uno tal vez me va a decir, no, pero yo no vivo en el campo. Pero sin embargo, le gusta el fin de semana irse a la casa de algún amigo que esté en el campo, tener esa casa que tiene en el campo, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y ahora, con estos desarrollos urbanísticos que se están haciendo en espacios donde antes había especies que uno prácticamente no entraba en contacto, bueno, ¿qué pasa ahí también? Bueno, retomamos el contacto entonces con el doctor Hueda. Doctor, ¿nos escucha? Sí, señor, hubo una interferencia. Sí, no hay problema. Te estaba diciendo justo en ese instante de que es perfectamente factible que este tipo de situaciones se encuentren y es altamente probable de que las patologías puedan llegar a las personas. Ahora, lo que sí yo recomendaría a las personas que van a habitar en un nuevo lugar, que tomen los recaudos necesarios como para impedir que por las aberturas que tienen que ser utilizadas para la aireación de un zócalo o la aireación de una casa puedan meterse bichos de otra naturaleza o animales que puedan venir portándolo al problema que han cosechado ellos de estar viviendo a la forma más silvestre del mundo en el campo. La cosa es cercarles la entrada
como para que no sea factible que a mi animal, en el momento en que esté el animal apolillando, durmiendo, pueda ser factible que ocurra la contaminación o el contacto necesario como para que haya una transferencia, una zoonosis pasada de un animal a otro, que después puede llegar, después seguramente va a llegar a la gente de la familia. Guarda con ese detalle. La cuestión es por ahí cercarle, hacerle la barrera necesaria como para que ese tipo de cosas no puedan, no se les permita entrometerse con la familia propiamente. Igual hacer la limpieza un poco más frecuente, hacer un trabajo de persecución del animal con los baños, que tiene que ser realizado una vez por semana por lo menos, con las medidas necesarias como para que el animal descargue sus ectoparásitos perfectamente, los contenga, los frene en su trabajo, y de paso tenga la higiene necesaria como para que no conserve la grasitud de la piel, que eso ayuda a que permanezcan los ectoparásitos perfectamente cobijados en la piel de un animal, ¿no?